Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 24 de noviembre del 2025. Ya, ahora sí, casi la cuenta regresiva para el año 2026. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en una emisión más de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en igualdad. Les recuerdo el número en cabina: 55 35 08 47 61. También les recuerdo que nos puede ver y escuchar a través de eh, Facebook de CIMAC Noticias, o también nos puede seguir a través de X e Instagram usando los dos hashtags que hemos preparado para ustedes. Uno de ellos es CIMAC Radio y el segundo Periodismo Feminista, así que usted a través de esas dos vías nos puede encontrar y comunicarse con nosotros, decir qué opina de el programa, los temas que estamos colocando aquí. Les recuerdo también que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, a través de la frecuencia del 97.3 de FM, en esa radio nos va a poder escuchar. También, pues saludar en este momento a las dos transmisiones que se unen en este momento, que es Radio Monarca en el 106.7 de FM, que está ubicado en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también saludar a Radio Joco 106.9 de FM, ubicado en el municipio de Jocotitlán, estado de México. Ahí están nuestras vías de contacto, el número telefónico, la forma en que usted se puede conectar y hacer también de esta conversación parte de la mañana y parte de la vida cotidiana. Recordarle, pues, en días pasados, especialmente la semana pasada, se dio a conocer esta resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el Fondo de Víctimas. Y hay, bueno, varias reacciones. Salió una carta pública con más de 200 firmas entre organizaciones y personas. Y lo que va señalando es, pues, la decisión de esta nueva corte que se aleja, diría yo, Marta Tagle, de las víctimas y se acerca cada vez más a las decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lees tú la decisión que toma esta nueva corte? ¿Qué tienes que decirme, querida Marta? Pues muy buenos días, queridas compañeras, Angélica de la Peña, Lucía, y saludamos desde acá a Imelda, que hoy no nos pudo acompañar, y por supuesto a toda la equipa de CIMAC y a quienes desde diferentes espacios se han conectado a esta transmisión de CIMAC Noticias, a la mesa política de cada lunes. De verdad, muy buenos días. Y bueno, lo que me parece importante primero es poner en contexto de qué va esta resolución, ¿no? Seguramente muchas personas recuerdan toda esta etapa en la cual el gobierno de López Obrador desapareció fideicomisos y demás, y un poco perdido, porque la verdad de las cosas es que de no ser porque las personas afectadas se opusieron y llevaron el tema a tribunales, se hizo una reforma a la Ley General de Víctimas en 2020. Se aprobó en noviembre de 2020, además en plena pandemia, ¿no? Con sesiones a distancia en la Cámara de Diputados. La recuerdo muy bien porque pues, yo estaba en ese entonces como legisladora, y se aprobó esta reforma a la Ley General de Víctimas, que entre otras cosas lo que hacía era eliminar un mínimo que se había establecido para que cada presupuesto se le asignara al Fondo de Atención y Reparación de Víctimas, ¿no? Este fondo, este mínimo era como la intención, y además realmente era mínimo, era 0.014%, pero era con el ánimo justo de poder garantizar que el fondo contara siempre con recursos y que el fondo no estuviera sujeto a la disposición presupuestal, pues porque las víctimas no pueden estar sujetas a que haya o no presupuesto público para atender cosas que son básicas. O sea, el Fondo de Atención a Víctimas trata desde la posibilidad de apoyarles para que se trasladen a presentar una queja, hasta, por supuesto, servicios funerarios. En fin, hay un montón de cosas que se pueden cubrir
con este fondo o se deberían de cubrir con este fondo, obviamente a las personas que tienen ya el reconocimiento de víctimas, que tampoco es nada sencillo, pero que digamos ahí estaba. Y que este fondo no se esperaba que cada año tuvieran que estar las víctimas pues viendo si hay o no presupuesto y por eso se le asignaba ese mínimo. Pues entonces en 2020 las diputadas y los diputados aprobaron la reforma que quita ese mínimo y el fondo pues queda ahí nada más como una figura meramente emblemática porque efectivamente ahora depende de lo que le quieran poner en cada presupuesto. Este tema fue llevado en amparo por las organizaciones, particularmente el Centro Pro, a los tribunales, ¿no? Y finalmente llegó a la Corte y la primera sala de la Corte ya había definido que esta reforma era inconstitucional porque tenía una afectación a los derechos humanos de las víctimas, que en ningún caso puede ser regresiva y que esto significaba regresividad. Sin embargo, como había sido aprobado solamente por la primera sala y para que tuviera efectos como acción de inconstitucionalidad, este amparo tenía que ser llevado al Pleno. Y esto sucedió la semana pasada, ya con una nueva configuración que ustedes saben, pues como todo lo que ha sucedido con respecto a esta nueva corte, cómo llegaron las ministras y los ministros, ¿no? Y lo que sucede es que la resolución no alcanzó mayoría calificada, es decir, votaron cinco y tenían que votar seis a favor de la resolución, cinco de nueve y se necesitaban seis de nueve para que, pues digamos, se declarara inconstitucional esta reforma. Al no haberse alcanzado los seis votos, lo que sucedió es que quedó en firme la reforma esta que eliminó el mínimo para el fondo y pues ya quedó en firme, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Que además quienes votaron en contra de esta resolución, pues entre otras la ministra del Pueblo, Lenia Batres, ¿no? Pues están claramente promoviendo diferentes acciones, además que tengan como objetivo evitar que se ejerzan derechos a partir del pago como, en este caso, de que se requieren recursos públicos, ¿no? O sea, la reparación del daño no solamente se repara con recursos públicos, pero sin duda se requieren recursos para reparar el daño, pero entre otras cosas, no tanto porque les interesen o no los derechos humanos, sino fundamentalmente porque saben que el gobierno no tiene, digamos, o sea, sí hay muchos recursos públicos, pero digamos que no los tiene destinados como prioridad para el tema de los derechos humanos, ¿no? Tiene otras prioridades, los destina y los desperdicia en otros temas, ¿no? Incluso veamos por ahí la megafarmacia que ya la terminaron cerrando y fue un desperdicio de recursos públicos, pero para este tipo de temas no les interesa poner recursos que tiene que ver con un tema de garantía de derechos de personas que han sido violentados sus derechos humanos y que particularmente, digamos, los ministras y ministros más oficialistas, pues están actuando y operando para proteger los intereses del gobierno más que los derechos de las víctimas. Y que llama la atención esta división que se da al momento del voto en la Suprema Corte de Justicia. Como bien lo señalas, no lograron la mayoría calificada. Angélica de la Peña, los posicionamientos que escuchamos en el debate no eran centrados en los derechos de las víctimas, eran centrados en los argumentos políticos de un gobierno que busca o no mejorar. Y por ejemplo, ahora que Marta señalaba el caso de la ministra Lenia Batres, ella asegura además que las víctimas no se quedaron desprotegidas, pues dice Lenia Batres, el fondo fue sustituido por recursos variables provenientes de bienes decomisados y por partidas sin límites máximos que el Estado debe garantizar, pero que hemos visto que la desaparición de este tipo de fondos pues realmente deja al garete la obligatoriedad del Estado para cumplir con las víctimas. Y tú conoces bien la ley de víctimas, Angélica de la Peña. Pues sí, la conozco también, que incluso la estuvimos en la mesa de redacción antes de la negociación. Recordamos que esta Ley General de Atención a Víctimas data de finales del sexenio de Calderón. Fue una ley que no se publicó, que fue cuestionada por el consejero jurídico de Calderón, y cuando Peña llega a la presidencia con un acuerdo
compromisos explícitos con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que encabezaba Javier Sicilia y Levarón y muchísimas personalidades ligadas a la exigencia de la atención de víctimas del delito y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Finalmente iniciamos ese sexenio, yo siendo senadora, trabajando esa ley que tenía muchas cuestiones que corregir desde el punto de vista jurídico. Y por supuesto, era una ley que estaba inscrita en el ámbito federal. Se promueve que hayan leyes de atención a víctimas en los estados. Finalmente se logra un acuerdo muy importante con la Secretaría de Hacienda para que ese presupuesto. Y bueno, ya estamos de regreso aquí después de un pequeño brinco técnico que tuvimos aquí. Lo que estuvimos escuchando se llama Bruja de Luna Santa. Ella tiene un proyecto musical que se llama así. Y bueno, es una mexicana, sobre todo una mexicana que se ha dedicado a la medicina tradicional y que está a través de la música también pues recuperando parte de nuestro legado femenino desde la medicina tradicional. Marta Tagle, tú hacías el comentario ya de los costos, por ejemplo, de esta super farmacia que no funcionó, pero ¿qué decir, por ejemplo, también de la aerolínea que recuperaron para el ejército, ¿no? Mexicana de Aviación, de acuerdo con datos que sacaron también en la semana pasada? La pérdida de esta aerolínea es de 2.6 millones de pesos al día. Si hay todo un cuestionamiento de, comillas, lo caro que puede salir este fideicomiso para las víctimas, pero este tipo de recursos no se cuestionan, mi querida Marta, y eso también yo diría nos habla de poco compromiso con las víctimas en un país como México, con más de 100,000 personas desaparecidas y sigue creciendo el número. Sí, incluso como anécdota, ayer me tocaba salir ahí por la Terminal 2, están en varias obras, como ustedes saben, el Terrible. aeropuerto, entre otras cosas por el asunto de que lo quieren remodelar para el Mundial, pero la anécdota tiene que ver con que en una de las partes del aeropuerto están construyendo una mega sucursal, o sea, un lugar muy grande del Banco del Ejército. Me saltó inmediato porque dije como pues, efectivamente las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas tienen su cuenta en Banjército, pero pues como los demás, ¿para qué? ¿Y por qué en el aeropuerto? ¿No? Entonces están gastando en crear una sucursal ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2. Y esto lo pongo porque justo son de estos recursos que se están destinando sin un objetivo. Muchos de ellos significan desperdicio de recursos y eso también es corrupción, frente a lo que significa, ahí sí quiero insistir, ¿qué es lo que significa este Fondo de Asistencia y Apoyo y Reparación Integral de Víctimas, el FARI? Para que las personas, digo, seguramente quienes nos escuchan tienen idea de en qué consiste este fondo, pero voy a leer algunas de las cuestiones que cubre este fondo, ¿no? Medidas de ayuda inmediata. Atención médica urgente. Traslado y alojamiento temporal, alimentación, gastos funerarios, protección y traslado seguro, servicio de emergencia para niñas, niños y adolescentes, que son medidas inmediatas que no requieran resolución judicial previa. También este fondo debe de cubrir medidas de asistencia como atención médica especializada de las víctimas, psicológica y psiquiátrica, pues porque sabemos que hay muchas víctimas que requieren este tipo de atención de asistencia, asesoría jurídica, acompañamiento integral y también se consideran en el fondo medidas de reparación integral como indemnización, rehabilitación, compensación y medidas de satisfacción como por ejemplo disculpas públicas, memoriales, etcétera. Y por supuesto todo lo que implique las garantías de no repetición. ¿Qué tipo de víctimas están o deberían de ser cubiertas por este fondo? Pues de entrada, los familiares que reciben apoyos de víctimas de feminicidio y homicidio,
víctimas de secuestro, de trata de personas, de desaparición forzada, de violencia sexual, de tortura y malos tratos, de lesiones físicas, en fin, una larga lista. ¿Y por qué lo quiero poner acá? Porque estas personas no están en esa situación porque lo hayan querido o porque es un asunto entre particulares. La situación que se enfrenta con respecto al secuestro, la trata de personas, la desaparición forzada, el feminicidio, tiene que ver con una ausencia, omisión o negligencia de las autoridades del Estado y por lo tanto es una violación a los derechos humanos fundamentales de las personas y es el Estado quien está obligado a garantizar que esos derechos que ya han sido violentados estas personas sean atendidos, sean reparados y sean reparados de manera integral. Y para eso este fondo estaba ahí. O está ahí, pero como bien dice Angélica, ya no alcanzan los recursos. Y por otro lado, vemos recursos que se desperdician, que básicamente se tiran a la basura, porque pues ya, justo el ejemplo que ponía de la megafarmacia, ¿cuántos prueba y error hemos visto, ¿no? O sea, intentaron con ONU, después la megafarmacia, hicieron el INSABI y sigue sin resolver el problema fundamental que es garantizar los medicamentos. Y ha sido desperdiciar y desperdiciar recursos y por lo pronto las personas siguen sin acceder a los medicamentos en ese caso, pero en este particular, pues a la atención a víctimas que pues desafortunadamente en este país tenemos muchas. Muchas, y yo escuchándote, Marta, recordaba parte de los trabajos periodísticos que ganaron el Premio Nacional de Periodismo, y uno de ellos precisamente habla de estas violaciones de derechos humanos. Esto es un caso de Coahuila, si mi memoria no me falla, de unos civiles que salen y que son detenidos por la policía, torturados, en fin, una cosa horrible. Finalmente logran salir, ella logra salir, el esposo finalmente después de la tortura fallece, pero esas son las víctimas del México de hoy. No estoy hablando de la guerra sucia, no estoy hablando de los años 80, estoy hablando de que esto ocurrió en el periodo del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, de esto estamos hablando porque luego pareciera ser que las víctimas pasaron hace muchos años, pero en un país, Angélica, donde además por lo menos cada día hay 10 mujeres que son víctimas de feminicidio, más otros tantos en términos de desaparición forzada, etcétera, que se disminuya, que se haga una medida regresiva, porque eso es lo que hizo la Suprema Corte. Me parece que es alejarse cada vez más a la protección y al deber del Estado en ese sentido de la protección de derechos humanos, Angélica de la Peña. Pues sí, porque debemos recordar que la ayuda, la asistencia y la reparación son derechos reconocidos además en la Constitución y en los tratados que México ha aprobado. De manera que ojalá no tuviéramos esta situación tan tremenda en México. Cuando tú llegas, que esa es una discusión que estaba detrás, llegas a tener que diseñar, discutir a partir de una exigencia social de víctimas, de sus familias, de que México necesita una ley de estas características. Dices, ¿pero por qué llegamos a esto? ¿O cómo fue que llegamos a tener que legislar para reconocer que el Estado tiene una deuda contra las víctimas, además de revictimizarlas, también la desatención respecto del cumplimiento de la ley que finalmente logró pues la voluntad política de quienes gobernaban. Por supuesto que no era un tema de su simpatía, sin embargo, yo no escuché nunca estarse quejando que la bronca venía de gobiernos anteriores. Hoy tiene 7 años Morena gobernando y todavía sigue diciendo que las broncas que tiene son de los gobiernos de hace 3 sexenios. Entonces dices, ¿qué pasa en este país? Yo creo que hay un problema. Me parece que lo que acaba de mencionar Marta es importante retomarlo, porque lo que está detrás es que no hay una rendición de cuentas. No, todas estas grandes obras
caprichosas por parte de López Obrador, que pareciera que está gastando el dinero de su bolsa y es el dinero de todas las y los mexicanos, y sobre todo cuando está impactando a derechos que poco a poco se han venido configurando. Este tema de la atención a las víctimas es uno de ellos, pero también tiene que ver con otros rubros muy sentidos. Miren, ¿qué pasa con la construcción de un aeropuerto que no sirve para nada? Y que tienes que estar parchando el aeropuerto que se supone iba ya a cerrarse porque iba a tener otro aeropuerto con las condiciones que se requerían para mejorar la necesidad de nuestro país, del principal aeropuerto de México. ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuánto costó haber terminado en el 40% de la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en Texcoco, y que todavía se sigue pagando por parte del gobierno a quienes obviamente recurrieron a la justicia porque les interrumpieron un contrato? ¿Cuánto está saliendo el pago de ese aeropuerto que se interrumpió y que todavía seguimos pagando? ¿Cuánto? ¿Es en detrimento del derecho a la salud? Claro, y otros derechos. Miren, hoy mismo, yo no sé si se han percatado cómo está el país otra vez tomado por los agricultores, por todos estos trabajadores que dicen, ya basta, no Transportistas. pueden seguir los transportistas de nuevo. ¿Cómo puede ser que todos estos problemas que se supone ya tenían una resolución desde el presupuesto, ahora estén en las calles recurriendo a una situación muy terrible en la que está viviendo el país? Solamente es un botón de muestra. Ya no hablo de Dos Bocas, ya no hablo de Tren Maya, que también el ecocidio que hay en esas dos construcciones caprichosas por parte de López Obrador, y yo no entiendo a la presidenta cuándo se va a desprender de ese patriarcado paternalista que tiene con el presidente, y ella intentar resolver a partir de ver que es la que está padeciendo las broncas. Y entonces me parece que el llamamiento a esta fiesta que va a ser en el Zócalo, ahora sí, en su Zócalo, antes no era de nadie más que de ella, francamente me parece que es verdaderamente absurdo. Bueno, no, es típico de los gobiernos populistas y Pero, pues es la Ciudad de México. Mi querida Angélica, sin duda, y sin embargo creo que también no hay que perder de vista el papel que está jugando la Corte en esto. Es decir, ellas aseguraron cuando se cuestionó la forma de la conformación de la nueva Corte, y ellas decían, su legitimidad la dará las sentencias que emita la Corte. Y aquí tenemos una que coloca precisamente hacia dónde la Corte, que se supone defiende al pueblo, realmente está para defender al pueblo y no para proteger los intereses del gobierno en turno, porque de eso también estamos hablando, mi querida Marta Tagle. No sé, una primera idea antes de irnos al corte, o vamos y regresamos mejor para no cortarte. Vamos a a un corte de estación, volvemos. Eso que empezaban a escuchar es Tuturú, de espaldas al patriarcado. Este es un cuarteto feminista que es español, está en Madrid ubicado, y bueno, pues les invitamos a que busque y termine de escuchar la canción que no pudimos escuchar en este corte. Marta Tagle, esto me parece muy importante porque creo que queda, y tú lo señalabas, no lograron los consensos de mayoría. Me parece que revisar la sesión y escuchar los argumentos planteados de quienes estuvieron en el debate nos dejan como, al menos a mí me dejaron muchas preocupaciones de cuál era el foco de discusión realmente que se estaba debatiendo en este tema. Por un lado, los argumentos que protegían al gobierno federal y que estaban alejados totalmente de las víctimas y de sus derechos. Y eso me parece que nos habla también
de lo que tú ponías muy al principio, Marta, de el oficialismo mayor o menor que se puede encontrar en esta conformación de quienes votaron para que no se mantuviera esto del 0,014%, y entre ellos una ministra que conoce perfectamente a las víctimas porque viene de la Fiscalía, Sarirene Herrerías, que conoce perfectamente los entretejes y las dificultades que enfrentan las víctimas, y pues era la fiscal de derechos humanos, ni más ni menos. Es decir, que si algo conocía era del tema, supongo yo, Marta Tagle. Sí, es tremendo. O sea, yo creo que aquí me gustaría poner sobre la mesa dos cosas que me preocupan muchísimo. Sí, esta discusión en la Corte y quienes votaron en contra de la resolución, y también del otro lado, el cómo el tema no tuvo mayor repercusión en la opinión pública. De no ser por CIMAC Noticias, que sacó una nota, y alcancé a ver alguna otra nota del Economista, que digamos tampoco es un periódico con mucho público, pues, ¿no? No tuvo mucho impacto la nota. Entonces yo creo que son los dos temas que creo que, que me parece importante poner sobre la mesa. Primero, digo, por eso decía yo irónicamente un poco que quien llevó la batuta en la discusión en contra, en los votos en contra, fue la ministra que se ha hecho llamar la ministra del Pueblo, Lenia Batres, porque al final de cuentas tenía totalmente una posición como contraria y como negando esta posibilidad de que existan las víctimas hoy en día, ¿no? O sea, este discurso de que pues ya no hay víctimas del Estado y ya no hay víctimas de violación de derechos humanos y porque el gobierno es bueno y etcétera, ¿no? Y entonces, o sea, no solamente es negar esta calidad de víctimas a tantas personas que en nuestro país están siendo violentados sus derechos, sino además asumir que este gobierno simple y sencillamente pues ya no tiene nada que ver en atender los problemas generados con respecto a la violación de derechos humanos que hay tantas en nuestro país. Y que efectivamente de ese lado estuvieron también Sara Irene Herrerías, que tú ya bien decías cuál es su perfil, y también estaba Estela Ríos, que fue consejera jurídica del gobierno. O sea, digamos que no son gente que no sabe el tema, o sea, que de una u otra manera ya le has tocado atenderlo, ¿no? Y que saben lo necesario que se vuelve justamente este fondo en momentos donde las víctimas están atravesando por situaciones realmente complejas, ¿no? Entonces, yo por eso decía en el principio de mi intervención que me parece que más bien lo que están haciendo este grupo de cuatro ministros, porque el otro que fue Irving el que votó, en contra, lo que están protegiendo son los intereses del gobierno, que tiene que ver con que, pues no tenemos para pagarle a las víctimas y pues ahí habrá que ver de dónde sacamos y cuánto les damos y nada más, y entonces no vamos a generar la obligación de que haya un mínimo establecido y adiós, ¿no? Entonces estaban operando más para los intereses del gobierno más que en la protección de los derechos humanos de las víctimas que se han visto en esta situación de ya ser reconocidas como víctimas, que insisto, tampoco es un proceso sencillo, y que ya tener reconocimiento de víctimas de derechos humanos ha llevado su propio proceso. Y por otro lado, sí, reconocer que ustedes en CIMAC estén retomando el tema, el que hoy lo estemos discutiendo, porque me parece que también lo hemos dicho particularmente las buscadoras, las madres buscadoras, ¿no? Muchas veces terminan quedándose solas, y esto habla que las víctimas están solas, no solamente frente a sus victimarios, sino frente al propio Estado. Y hoy el poco conocimiento, la poca difusión de esta resolución, pues habla justamente de esta soledad en la que también se encuentran la mayoría de las víctimas. Y que finalmente no es que no haya dinero, Marta. Yo creo que hay dinero, pues lo decía ya Angélica, solo mencionar algunos, pero las prioridades no están en las víctimas, las prioridades no están en las personas, está en los proyectos emblemáticos del gobierno mexicano. Hoy mismo en la mañanera, la presidenta presumía precisamente la conexión entre el tren interoceánico y el tren Maya, que para eso sí hay dinero para mantener un aeropuerto que prácticamente está en litigio permanente
con las aerolíneas y que ahora en este aeropuerto de la Ciudad de México, pues van a tener que convivir nuevamente algunos que se habían ido al AIFA, hoy van a regresar. En fin, de eso estamos hablando, del dinero que sí existe y que está ahí. Bueno, yo creo que el dinero siempre ha existido, lo que ha existido es un mal manejo, pero además una pésima o nula supervisión de el manejo de ese recurso. Por desgracia, lo que pasa en la Corte pasa también en otros organismos que deberían ser autónomos, independientes, y me parece que en este caso todavía la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de revisar cómo se gastan los recursos del gobierno federal, pues sigue siendo muy corta respecto a los resolutivos y la vigilancia que debería tener. Ahí México tiene un grave problema porque no hay una supervisión de cómo se gasta el recurso, si es eficiente, si es eficaz, si fue para lo que se programó, si faltó, si sobró, qué pasó. Y tienes un desastre tremendo que no te puedes explicar más que el de que hay una situación de corrupción muy grave. ¿Cómo puede ser que Pemex se encuentre en la situación en la que se encuentra, por ejemplo? Y así podemos seguir con muchísimos ejemplos. Y lo que está detrás es que estos equilibrios que deberían existir ya desaparecieron. La Corte ya no es una Suprema Corte de Justicia de la Nación como un poder independiente que junto con los otros poderes deberían constituir un equilibrio para la nación como dice la Constitución. Bueno, la Cámara de Diputados y el Senado de la República como Congreso de la Unión, pues ya hace mucho que los perdimos igualmente y por supuesto todo está en un control férreo de una presidenta, antes un presidente, ahora una presidenta, que es la que tiene el control de todo, de las Fuerzas Armadas, por supuesto, a las que ha empoderado, mucho más que incluso que con López todavía no tenía los 2/3 para entregarle totalmente la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, ahora ya no existe ese impedimento, y así observamos también otros organismos. Yo no quiero dejar de observar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acaba de resolver contra consejeros, algunos ya no están, pero otras sí están, consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde están nuestras queridas amigas Claudia Zavala y Dania Rabel, pero esta amenaza por la forma como votaron, como si votar en un organismo autónomo como es el Instituto Nacional Electoral, no fuera un derecho implícito que nadie puede cuestionar y si me molesta el gobierno, ¿cómo voy a creer? Y entonces te interrumpo un momento para que pongas en contexto a la audiencia precisamente de lo que estás hablando, ¿no? De qué votaron y la resolución para que comprendan la gravedad de lo que ocurrió. Bueno, es muy rápido. Va a ser un tema que se va a seguir abordando, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acaba de resolver sancionar con faltas graves, incluso la amenaza de que aplicarían 20 años de inhabilitación contra consejeros que en el 2020, creo que fue el 2021, 21 decidieron que se aplazara la votación que pedía López Obrador para la renovación de revocación de mandato, ¿sí? Esa consulta finalmente se realizó, creo que en abril del año siguiente, en el 22, pero los consejeros, entonces Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Roberto, Jaime Rivera, Roberto Ruiz y por supuesto también nuestras queridas compañeras y colegas Claudia Zavala y Dania Rabel votaron en ese sentido. Eso molestó muchísimo a López Obrador. Finalmente hoy esa falta que está viéndose en este tribunal
Federal de Justicia Administrativa está en ciernes una sanción por falta grave que puede llevarles incluso a una inhabilitación por 20 años para no asumir ningún encargo público ni nada que se le parezca. Me parece que eso solamente deriva en que este tribunal está protegiendo efectivamente los intereses del gobierno, no está actuando como un órgano autónomo como está constituido desde la Constitución, y es una prueba más de cómo el Poder Judicial pues ya lo perdimos en el país, ya no existe como poder independiente, autónomo, y entonces el determinar que esta es una falta grave por haberse atrevido en su discusión determinar que era necesario aplazar la consulta de revocación del mandato, pues finalmente después de todos estos años ya Ciro y Lorenzo ya no están, pero sí está Jaime y sí está Claudia y sí está Dania. Entonces me parece que ese tipo de muestras solamente es importante señalarlo como una preocupación más de lo que está pasando en el país. No podemos quedarnos calladas frente a una actitud tan prepotente y ya con una connotación de dictadura que ya estamos viviendo en México. Y creo que tenemos, y con eso termino, tenemos una magnífica opinión como juristas electorales, tanto a Claudia Zavala como a Dania Rabel. Entonces, es algo verdaderamente preocupante que estemos viviendo este tipo de situaciones. Y bueno, recuperar una de las frases que el comunicado de la Red de Mujeres en Plural señala, que creo que sintetiza bastante lo que acabas de decir, mi querida Angélica, antes de irnos al corte. En este comunicado dice: rechazamos la utilización política del órgano de control administrativo para presionar, intimidar o castigar decisiones institucionales del Instituto Nacional Electoral que fueron tomadas en contextos claramente definidos por restricciones presupuestales y criterios técnicos. Creo que también esa parte del contexto es importante señalar qué estaba ocurriendo en su momento, pero lo que me parece grave es esto, la primera parte, es decir, que la sanción se lea como un acto más de intimidación o de castigo, porque es hablar precisamente de la no independencia de estos órganos. Vamos a un corte de estación y volvemos contigo, Marta Tagle, para seguir con el tema. Y bueno, eso que escuchaba usted se llama Duelo de Babi, su nombre completo es Bárbara Guillén Cantarero. Ella es una artista española que usted también la puede encontrar en diferentes plataformas. Ella mezcla el love, el rap y el trap como un estilo propio que ha desarrollado Babi. Así que, bueno, pues ahí está también la propuesta. Marta Tagle, esto se une con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió con estas decisiones que se van tomando desde los órganos. Y esto que decía Angélica, que me parece muy importante, se desaparecen los desequilibrios, ¿no? Los equilibrios que estaban en algún momento en este país y que se han ido perdiendo, Marta Tagle. Sí, me parece muy grave lo que está sucediendo con respecto a estas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque digamos que el acoso empezó primero por la institución, ¿no? Los primeros en iniciar este procedimiento en contra de estos consejeros que votaron en contra de la consulta, entre otras cosas, porque básicamente lo que no tenían era recursos para realizar la consulta de revocación de mandato, y que estaban pues además más bien privilegiando la defensa de la institución, ¿no? De que funcionara tal como tiene que ser. No, no, digamos que no era nada contrario a su función, sino estaban defendiéndola. Y los primeros que empezaron, digamos, a acosarlos de manera directa fue el propio órgano interno de control, que inició una investigación y pues que desde un principio se dijo que tenía pues claramente un objetivo político, ¿no? Pero además esto fue a raíz también de una denuncia, demanda de Sergio Gutiérrez Luna,
como representante de Morena, diputado de Morena, ahora vicepresidente de la mesa, el anterior la anterior legislatura era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fue quien inició este proceso y que luego dijo que finalmente que él ya lo iba a quitar, que no sé qué. El asunto es que sí siguió la investigación y que ahora este tema llegó ya a los tribunales, ¿no? Y que en el tribunal el tema o la gravedad del asunto es que el Tribunal de Justicia Administrativa se llevan justamente la judicialización de las responsabilidades de las personas servidoras públicas. Es decir, cuando una persona trabaja en la administración pública federal, estatal, etcétera, en este caso la federal, cae en el incumplimiento o en alguna responsabilidad de tipo administrativo penal, llega al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Y la sanción que puede poner el Tribunal de Justicia Administrativa fundamentalmente tiene que ver con la inhabilitación para el cargo. Entonces, entre otras cosas, lo que están buscando es que las personas consejeras estén siendo inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos pueden ser por varios años, ¿no? Y como bien decía Angélica, pues hay dentro de los que están buscando ser sancionados, tanto algunos que ya fueron consejeros y salieron, como el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero quienes están ahora todavía al interior del INE, que son las consejeras Dania Rabel y Claudia Zavala, quienes están siendo investigadas, ¿no? Entonces, me parece sin duda que además, entre otras cosas, pues lo que busca es generar una presión indebida ante su actuación, porque ellas siempre han sido consejeras que han actuado con apego a la ley, al derecho, todas sus participaciones siempre son fundamentadas, ¿no? Y entonces me parece que lo que está en riesgo al final de cuentas es una actuación que no, aquí no estamos hablando de una cuestión subjetiva, sino todas sus actuaciones tienen que ver con apego al derecho y a lo que establece la ley y que por ese sentido sean de alguna manera acosadas por estos tribunales, ¿no? Pues, y que ha ido escalando, me parece muy grave, y pues que como también tú muy bien comentabas, y con eso termino mi comentario, pues desafortunadamente lo que estamos viendo por parte del que supuestamente debería de ser un poder autónomo, como es el Poder Judicial, el tribunal forma parte de ello, pues en realidad está operando, como lo veíamos con la Corte, pues para proteger los intereses del gobierno antes que garantizar el Estado de Derecho en este país. Porque ¿quién se va a atrever a estar en contra del gobierno en turno, cuando 4 años después de esa votación, estamos hablando de 2021, sigue habiendo una persecución que hoy coloca precisamente la guadaña encima de varios consejeros, entre ellas Dania Rabel y Claudia Zavala, ¿verdad? Quienes ponen en tela de juicio la independencia y la autonomía de estas instancias que tendrían que ser así, independientes y autónomas, y que sus criterios sea lo que define el papel de cada una, Angélica de la Peña. Estamos yo diría, confirmando las sospechas que teníamos de este cierre de contrapesos que se buscaban. Pues miren, no hay que pecar de ingenuidad. Las personalidades que ya no están en el Consejo, pues tienen en el futuro una carrera política y cuando la ley se los permita. Lorenzo Córdoba es una personalidad muy importante y yo creo que tiene que ser tomada en consideración, igual que Ciro. Y por supuesto nuestras queridas compañeras, que insisto, lo que les ha caracterizado a ambas es, además de su independencia, el análisis de todas sus argumentaciones. Me parece que son el prototipo de funcionarias y funcionarios de organismos electorales que buscaríamos siempre se garantizara con estas características que hemos encontrado en ellas a partir de lo que han resuelto. No es un asunto de simpatía personal que existe, sino sobre todo por ser la materia de lo que estamos hablando, los argumentos que ellas esgrimen. Y si efectivamente nos recordamos esa discusión que llevó a la determinación
de no realizar, de que no había condiciones para realizar esa consulta que debía ser organizada por el Instituto Nacional Electoral en todo el país, porque no, recordemos que en ese presupuesto de egresos que anticipó ese año de trabajo del INE, había sufrido recortes. Y entonces, y además amenazaban con mayores recortes porque López Obrador lanzó el prurito de que el INE tenía muchísimo dinero y que ese dinero no debía llevarse a ese tipo de organismos y que tenía que ser ocupados para otras cosas. El problema es que una organización de esas características, que fue lo que se evaluó, pues no, simplemente no lo podía garantizar el INE. ¿Qué es lo que se requería? Pues que les aumentaran el presupuesto. Pero obviamente lo que hoy está en la discusión es que la determinación no fue legítimamente fundada respecto de que no se tenían los recursos que la Cámara de Diputados debió haber asignado para que el Instituto Nacional Electoral pudiera organizar una consulta de esas características. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahora lo politizan y lo sacan después de varios años, pues no podemos darnos no cuenta de que esto tiene un asunto político detrás, precisamente porque estas personalidades se han distinguido justamente por ser votantes en el organismo electoral, no a modo del gobierno, que es lo que busca, y es lo que ya logró con este tipo de instituciones en el Poder Judicial y que hoy estamos viendo al tribunal justamente definiendo una situación, una decisión que nos va a demostrar que ciertamente pues quienes están ahí están igual que en la Corte, lo acabamos de ver en la Suprema Corte, personalidades que antes pensaban de otra manera y ahora están alineadas al gobierno, bueno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues está siguiendo la misma ruta. Sí es preocupante, sí hay que decirlo, y ojalá que este tipo de cuestiones no estuvieran pasando en el país. Realmente yo estoy muy preocupada porque también repercute esto en los asuntos que tienen que ver con la exigibilidad de los derechos de las mujeres y las niñas. Claro. No somos el 52% de la población. Cualquier cuestión que impacte a los organismos autónomos, pues claro que impacta también a la otra mitad de la población de este país. Y que lo preocupante, Marta Tagle, es cómo vemos la utilización como medida de control de la ley, entonces de las instancias, porque, insisto, ¿quién se va a atrever a disentir públicamente de aquello que tendría que disentirse con la libertad y la garantía de que no vas a ser perseguido por ello, mi querida Marta Tagle? Sí, y digamos que nuestras compañeras, como bien lo ha dicho Angélica, las consejeras han sido muy fuertes y han estado teniendo esta capacidad de siempre ser autónomas, independientes. Pero no solamente es una persecución sin fin, pues, o sea, el que ya llegue el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa, o sea, no solamente es una persecución como meramente simbólica, el tribunal puede imponer sanciones y sanciones que repercutan en sus actividades de desarrollo profesional. Y creo que eso es lo más grave del asunto, ¿no? Porque digamos que de alguna manera puede haber estas presiones indebidas por parte del gobierno y del Estado y muchas veces pues se ha mencionado, ¿no? Que las llamadas y que te quieren sacar un expediente, etcétera. Pero ahora ya estamos ante algo muy concreto, ¿no? Una posible sanción del Tribunal de Justicia Administrativa que puede inhabilitarte en el ejercicio pues de lo que significa pues tu desarrollo profesional, ¿no? Y entonces sí tiene una implicación. Entonces yo creo que eso es lo grave del asunto y lo que hay que poner en evidencia en esta mesa. Y que además con todos los retos de la desigualdad por ser mujeres, pues una sanción de este tipo contribuye mucho más a la desigualdad, a la discriminación, porque ¿quiénes, qué mujeres van a querer arriesgarse para poder estar con autonomía, con independencia en ese tipo de instancias cuando hay esto, yo sí creo, una persecución, un uso, que eso es lo grave, el uso de la ley para
perseguir a aquellos que no piensan como tú, aquellos que no actúan en la disciplina de un partido, porque no solamente es del poder, esto que tú recordabas, Marta, tiene que ver con el partido Morena, que fue quien inició dentro este, este, este proceso judicial que dijo que iba a quitar, que ya vimos que no, y 4 años después estamos viendo los resultados. Y por eso es tan importante este tipo de mesas que no están discutiendo en otros espacios estas consecuencias y que aquí en esta mesa política, como bien lo decimos, la reflexión feminista inteligente está viendo aquello que no se quiere que se discuta, que no se quiere que se ponga en la luz pública. Marta Tagle, Angélica de la Peña, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la mesa política y gracias a la audiencia que nos acompañó en esta emisión. Como siempre, recordar que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Gracias a nuestras emisoras hermanas que se unieron, Radio Monarca 106.7 de FM, Radio Joco 106.9 de FM y también gracias a Enesa Radio, que todos los jueves transmite a las 11 de la mañana nuestro programa en el 97.3 de FM. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Tenga una excelente semana. Hasta luego. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.